porque nos ayuda justamente lo que Cristo enseñó con respecto al perdón. Y voy a comenzar en este Santo Sábado haciendo unas preguntas para poder meditar en nuestro corazón. ¿Alguna vez has luchado contra la palabra el perdón? Con esa palabra, el perdón, ¿ya has llegado a pensar que es imposible llegar a perdonar a aquel que te hizo daño? A veces uno puede llegar a pensar que es difícil poder perdonar, pero en Cristo todo se puede. ¿También alguna vez supiste que debías perdonar, pero no quisiste hacerlo? Y quizás fue por el orgullo. Qué triste, ¿verdad? O sea, ¿cómo poder ser un mejor hijo de Dios si no hay un perdón en el corazón? Y considero que la mayoría de la gente está luchando con esa palabra llamada perdón, ¿verdad? Y no solo esto pasa en las personas que no creen en la palabra de Dios, sino también en las personas que ya creen en Cristo. Aún a veces pasa en este corazón el deseo de no perdonar, o ya sea que alguien te hizo daño y no quieras arreglar cuentas con esa persona. Y quizás en este momento habrá una persona aquí que tiene en su corazón algo contra alguien, y tú sabes muy bien que no has pedido perdón, y estás luchando en tu corazón con esa palabra, y no has tomado la decisión de ya ponerte a cuentas con esa persona, para que entonces estés en paz con tu hermano, con tu vecino y contigo mismo. Saben que hay personas que aún tienen tantos problemas y llega a surgir en el corazón el odio, a veces con amigos, con amigas, familia o un hermano de sangre, o ya sea un papá o una mamá o etcétera. Sea quien sea, si no está mi corazón a cuenta con mi prójimo, entonces estoy en graves problemas. Y más cuando uno conoce la palabra de Dios. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque justamente la palabra de Dios nos habla de ese perdón que Dios nos da, que Dios nos ofrece, su infinita misericordia en Cristo Jesús. Y saben que el mejor ejemplo que nosotros podemos tener en toda la palabra de Dios es en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Cristo podemos tener ese perdón. Y sabes que hay personas que quizás no te puedan llegar a perdonar por un error que quizás tú hiciste, pero no importa, mi hermano. Lo más importante es que usted vaya y le pida disculpas a esa persona, y si no acepta esa disculpa, bueno, pues usted ya hizo lo que la palabra de Dios dice, y usted va a tener paz en sí mismo. Pero el mayor ejemplo que nosotros podemos tener en la Biblia es en Cristo Jesús. Él es el Dios del perdón. Y hay una historia que fue real. Noten esto. Fue que, mi hermano, fue real.
y nos da una grande lección para cada uno de nosotros. Esta historia se encuentra en el libro de San Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Esto fue real. San Juan capítulo 8, versículo 1. Y cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Así que Cristo predicaba la palabra de Dios, y al poderla predicar, gente de diferentes partes de otras ciudades venían para poder escuchar lo que Cristo decía. Por eso dice en el versículo 2 que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Miren, mis hermanos, vamos a comprender aquí una tremenda verdad. Por eso es muy importante que ustedes subrayen esa palabra que les voy a mencionar, a donde dice, versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Notaron lo que dijeron los escribas y los fariseos? En la ley mosaica nos manda apedrear a tales mujeres. Pero ahorita lo vamos a leer, que ellos tuercen ese mensaje. Y luego le dijeron los escribas y los fariseos: ¿tú pues qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose entonces Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer y a él mismo, Jesús le dice a la mujer: a ver, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el Cristo en el cual usted y yo creemos, mi hermano. En un Cristo que nos da una nueva oportunidad todos los días. Qué bonito, ¿verdad? Esta historia fue real. Una historia que realmente nos sorprende. Y saben que quizás haya
personas dentro de la iglesia que a veces se comporten como los fariseos y como los escribas. Cuando un hermano cae en pecado o cae en lo que sea, en vez de ayudarlo a crecer espiritualmente, en vez de ayudarlo para que pueda salir de eso que tiene, ¿qué hace uno? ¿No? Lo quiere apedrear, lo quiere matar. Y no solamente esto, sino que va y se lo cuenta a otra persona, se lo cuenta a la otra persona, y sucesivamente, cuando ya viene la persona y se da cuenta que ya todo lo sabe, se le parte el corazón a esa persona y prefiere ya no mejor venir a la iglesia. ¿Qué hay que hacer cuando vemos un miembro de la iglesia que comete un pecado, que comete un error, y como individuo, como iglesia, qué es lo que Dios quiere enseñarnos en este pasaje? El perdón. El perdón. Los fariseos y los escribas muy celosos, muy creídos, porque tenían grande conocimiento en las interpretaciones del Antiguo Testamento. Pero Jesús, al ver el corazón de ellos y al ver que los fariseos y los escribas traían a la mujer y la pusieron en medio de él, solo Cristo se arrodilló y empezó a escribir en la tierra. ¿Qué escribía en la tierra? El pecado de cada uno de ellos. Y entonces, cuando Cristo vio que insistían todavía en preguntarle, yo me imagino que los fariseos, los escribas y toda la gente que estaba alrededor le decían: bueno, dinos tú, que te dices ser maestro en la ley y que guarda los mandamientos, a ver, dinos qué vamos a hacer con esta mujer, porque la ley mosaica nos dice que debemos de apedrear a tales mujeres, tenemos que matarla. Oh, muy celosos en las cosas sagradas del Señor. Pero cuando Cristo volvió nuevamente a inclinarse a tierra y a escribir, dice la Escritura en el versículo 9: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, desde el más viejo hasta los más jóvenes, y solo quedó Jesús y la mujer. Y entonces Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te están acusando? Y ella entonces le dice: pues ninguno. Y Jesús, las palabras tan preciosas de nuestro Redentor fueron: yo tampoco te condeno, vete y ya no lo vuelvas a hacer más. Mi hermano, yo creo en ese bendito Salvador. Pero vayamos más profundo. Una historia que nos va a ayudar a poder ver la grande misericordia del Señor. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están condenados por el séptimo mandamiento. Éxodo 20:14. Pero la ley, escuchen esto, la ley sancionaba tanto al hombre como a la mujer, y los dos eran culpables. No solo era la mujer, sino también ¿quién? El hombre. Levítico capítulo 20 y versículo 10. Levítico capítulo 20 y versículo 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, mi hermano, en ese entonces era terrible poder cometer un acto como esto. ¡Wow! ¿Notaron lo que dice? Cualquiera que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su madre, de su padre, descubrió.
ambos han de ser muertos, su sangre caerá sobre ellos. Si alguno duerme con su nuera, ambos han de morir. Cometiendo grave perversión, su sangre caerá sobre ellos. Si alguien se acuesta con otro hombre, como se hace con una mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. En otra parte también de las Escrituras, que ahorita voy a citar, dice que no solamente tenían que ser muertos, apedreados, o ya sea de diferentes maneras, sancionaba Dios estos actos sexuales, sino que también la Biblia dice que también hasta los quemaban vivos. ¿Imaginas, hermano? En ese entonces era grave el asunto que estamos nosotros compartiendo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 22 y versículo 22, sigue diciendo acerca de eso. Y notaron que en el verso 10 de Levítico dice: el hombre y la mujer serán ¿qué? Muertos. La ley mosaica decía esto: mujer y hombre. Nuevamente, Deuteronomio capítulo 22 y versículo 22. Si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada y con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así extirparán el mal de Israel. Si hay una muchacha virgen comprometida con un hombre y alguien la halla en la ciudad y se acuesta con ella, los sacarán a ambos a la puerta de la ciudad y lo van a apedrear hasta que mueran. La joven porque no pidió socorro en la ciudad, el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así extirparás el mal del medio de ti. Pero si un hombre halla en el campo a la mujer o una joven desposada, y aquel hombre la fuerza a acostarse con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, pero a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa digna de ¿qué? De muerte. Notaron que aquí desde el capítulo 22 de Deuteronomio, capítulo 22 desde el versículo 13 hasta el versículo 30, dice aquí leyes sobre la conducta sexual. Y allá en el libro de Levítico 20:10 nuevamente recalca que lo que Moisés mandó. Y según los fariseos y los escribas citan mal el texto. ¿Notaron ahí? Citan mal el texto. ¿Por qué? ¿Por qué citaron mal el texto? Porque faltaba el hombre. Pero la ley dice: los dos tienen que ser muertos, pero no más agarraron a la mujer, pero no al hombre. Qué terrible, ¿verdad? Los dos tenían que morir, pero ellos dicen: a tales mujeres. ¿Te imaginas, mi hermano? Escucha bien esto. ¿Te imaginas a esta señora o esta joven? No nos dice la edad. Gritos de parte de la multitud alrededor, y gritaban: apedréala, apedréala, adúltera, pecadora, inmunda, ramera, sucia. ¿Te imaginas, mi hermano? Y esto es que la mujer, los escribas, yo pienso, ¿verdad? Y los fariseos la traían quizás hasta arrastrando. Y te imaginas, mi hermano, la multitud agarraba piedras, quizás por ahí la estaban apedreando ya algunos. Y la mujer, pienso que venía hasta llorando, no sabía, estaba angustiada, no sabía ni qué hacer. Yo pienso que decía: trágame tierra, porque ahora sí me van a dar cuenta.
Pero ¿te imaginas, mi hermano? En ese tiempo, al hacer eso, era una vergüenza tanto para el hombre que lo cometía, como también para quién. Para la mujer. Y la gente gritaba: apedréala, apedréala. ¿Y qué pasa con el hombre? Exacto, ¿dónde está el hombre? Santo, santo. Pero ustedes creen que la multitud nada más la veía y se le queda: ay, mira, ahí va la señora. Bueno, pues eso no es caso mío. No, la gente le gritaba, la insultaba, le decían de maldiciones. La injuriaban, sucia. ¿Y qué otras palabras, mis hermanos, podemos nosotros pensar que le pudieran decir a esta mujer? Pero ellos se sentían limpios. ¿Y cuántas personas hoy en día? Vamos a ponerlo en las cosas de la iglesia. Okay. Hagamos ahora a un lado la presentación sagrada. Ahora vayamos a lo que pasa en la iglesia muchas veces. Cuando una persona puede llegar a cometer un error, ¿cuál sea el error? ¿Qué no es como cristianos llegar a perdonar? ¿Por qué somos difíciles para perdonar? ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta perdonar en este corazón, en esta mente y decir: Señor, ayúdame para poder perdonar a esta persona? Cuesta. Pero todo se puede en Cristo Jesús. Exacto. Sí. Pero se imaginan si un hermano de la iglesia cometiera un error. Voy a poner un ejemplo, el hermano Pancho. El hermano Pancho cometió un error tan grave que la iglesia lo mira mal. Y lo ve tan mal que ya esa persona ya no quiere ya ni venir a la iglesia. Y dice la sierva de Dios que a veces uno parece buitre. Lo quiere comer ya no muerto, lo quiere comer con vida o en vida. Pero Cristo nos manda a llegar a perdonar y restaurar a esa persona que ha cometido el error. Ayudar. ¿Saben por qué? Porque uno puede también llegar a caer. Quizás no es en lo que cayó el hermano o la hermana, sino en otras cosas puedo llegar a caer. La diferencia es que a esa persona la descubrieron, a ti no te han descubierto. Por eso Cristo nos enseñó que el mayor o que lo más hermoso del cielo es el perdón. Cristo perdonó y por eso murió, porque nos perdonó. Si no nos hubiéramos perdonado, pues no hubiera muerto. Exacto. Y esas palabras de desprecio sonaban como un eco en las rocosas calles y paredes de piedra. Enfrente de la multitud, una asustada y frenética mujer temblaba. Y creo que estaba hasta llorando de espanto por lo que le vendría, la muerte, por el gran pecado cometido. Se sentía más sucia cada vez. Y sentía esas palabras que le decían: pecadora, pecadora, pecadora inmunda. Su llanto casi imperceptible, suplicando misericordia, era ahogado por las voces alrededor que insistían en demandar justicia. Y la justicia era que, mi hermano, apedreen a esa mujer y que esa mujer muera.
Pero no era solamente la justicia lo que ellos querían. El plan era también usar a esta mujer para tenderle una trampa a Cristo. Su mensaje radical del perdón y misericordia estaba a punto de ser puesto a prueba en Cristo Jesús. La multitud finalmente llegó al templo donde estaba Jesús, y entonces los que habían atrapado a la mujer lo rodearon a Cristo y a la mujer. Cristo estaba en medio, la mujer también, y toda esa gentía estaba alrededor. Los acusadores los rodearon como una manada de lobos rapaces. Estos escribas y fariseos anunciaron públicamente el castigo sobre ella: adulterio. Sorprendida en el acto mismo, solo hay un resultado posible: morirá apedreada. Y la ley así lo estipula. A ver, ¿y tú qué dices?, preguntaron los líderes religiosos, esperando que Jesús refutara la ley y así se condenara a sí mismo. Pero el maestro no dijo nada. Permaneció sentado, callado y escribiendo. Después se agachó y escribió entonces en el suelo, como lo dice la Escritura. Lo presiona nuevamente para decir: a ver, dinos, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? La encontramos de esta manera, ¿tú qué dices? Y finalmente Jesús habla serenamente estas palabras que llegan como eco a toda parte de la tierra: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Qué palabra, ¿verdad? Lo presionan a Cristo. Cristo no quiso decir nada, solamente se agachó, escribió y otra vez empezaron: bueno, dinos, ¿qué vamos a hacer? Cristo se endereza, se pone de pie y entonces le dijo esas palabras: si ustedes no han cometido un error o un pecado en su vida, tiren la piedra y que mueran. Ellos muy bien sabían también sus errores, sus pecados, sus debilidades, y no la arrojaron. Al contrario, dice la Santa Biblia, que desde el más viejo hasta el más joven empezaron a salir. Solo quedó la mujer y Jesús. Aquellos que estaban tan ansiosos por apedrear a la mujer y que decían adúltera, ramera, sucia, se fueron deslizando uno tras uno. Y Jesús entonces se levanta y le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condena, mujer. Y ella respondió. Yo pienso, hermanos, que la mujer estaba tan espantada que dice: ya llegó aquí el fin. Pero al momento que todos se fueron yendo poco a poco, solamente quedó Jesús y ella. Jesús entonces, yo pienso que la ayudó para pararse y le dice: mujer, ¿y dónde están los que te condenan? Mira, nada, aquí no hay nadie. Voltea, nadie te está condenando, pero yo tampoco te condeno. Qué bonito, ¿verdad? ¿Alguna vez, mi hermano, has sentido tú que has cometido un pecado y que tú sabes muy bien que mereces la muerte por ese grande pecado? Muchas veces quizás te has sentido que dices: Señor, yo no sé por qué existo, yo no sé por qué me mantienes con vida, porque soy un pecador. Y ahí entra entonces el Espíritu Santo a esclarecer nuestra mente y a decirnos:
Tu pecado fue perdonado en la cruz. Vete y no lo vuelvas a hacer más. Pídele perdón al Señor. Y cuando tú le pides perdón al Señor, cuando yo le pido perdón al Señor, nos arrodillamos y le decimos: Señor, ten misericordia de mí. Y cuando tú ya lo has expresado, te sale de tu corazón lo que has hecho y se lo pones en las manos del Señor, tú sientes paz en tu vida. Es lo que Dios quiere, mi hermano. La mujer tuvo paz en su corazón al poder saber de que nadie la estaba acusando y que ni aún menos el rabí, el tal judío llamado el Jesús, el que tenía la madre también prostituta, ¿sí? Porque le decían: mira, tu madre sepa quién es tu padre, porque ahí las malas lenguas dicen que tu papá no es José. ¿Ustedes saben cómo la gente es? Este pasaje de las Escrituras llena nuestro corazón con la compasión y la esperanza del perdón. Nuestro propio corazón se conmueve al ver que esta mujer condenada no tuvo que morir por su pecado, porque el Padre Celestial le cambió su corazón desde ese momento. Nos impacta esa historia del perdón, porque revela que también nosotros podemos tener perdón en Cristo Jesús. Salmo 130. Salmo 130. Versículo 1. De lo profundo, Jehová, te clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mira los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sean reverenciados. Esperé yo en Jehová, esperó mi alma en su palabra. He esperado, mi alma espera en Jehová, más que los centinelas la mañana, más que los vigilantes la mañana. Espere Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Notaron que esa palabra dice, y repite mucho esta palabra, esperé, esperando, espera en Jehová, que Él redimirá a sus hijos de todos sus pecados? Qué bonito, mis hermanos, es tener un Dios que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Salmo 32:1. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oh, mi hermano, cuán precioso es entonces el perdón divino. Aquí David le dice, Señor,
perdóname. Perdóname por mi pecado, por mi rebelión. De día y de noche, David comprendía que había pecado contra Jehová. Pero entonces él dice, no encubrí mi pecado, sino al contrario, mi pecado te declaré. Así que para poder tener ese perdón, mi hermano, necesitamos ¿qué? Declarar lo que hemos hecho delante de la presencia del Señor. Y cuando lo declaramos, entonces se cumple lo que está en el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesé mi rebelión a Jehová y entonces tú perdonaste la maldad de mi pecado. Creo que esta mujer no solamente tuvo esa paz en su corazón, sino que también declaró su pecado a Jehová su Dios. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 8 dice que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, mi hermano? A Jesucristo el justo. Capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Él es la propiciación o la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Así que si uno, mi hermano, llega a cometer un error, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solamente Cristo puede limpiarnos de todos nuestros pecados. Amén. Números capítulo 14 versículo 18. Números capítulo 14 y versículo 18. Jehová es tardo para la ira. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la maldad, la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora la maldad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Así que esto, mi hermano, nos llena de alegría, nos llena de gozo de saber que Jehová es tardo para la ira, misericordioso, piadoso y clemente. Oh, mi hermano, ese es el Dios en el cual tú sirves. Ese Dios que aunque tú y yo pecamos, cometemos errores, a veces cuando hablamos, cuando pensamos, cuando actuamos, cuando decidimos cualquier cosa que no está de acuerdo a los principios divinos, hay un Dios que nos perdona. Hay un Dios que se compadece de nosotros y nos dice, yo sé que son carne, pero que de ningún modo tendré por inocente al culpable. Dios perdona. Dios no es como el humano, que te perdono, pero después ahí lo tengo en la mente y me las vas a pagar tarde o temprano y te voy a hacer sufrir y me lo vas a pagar y te vas a arrepentir de lo que hiciste. Así hay gente hoy en día. Dicen, te perdono, pero ¿qué? No. Hay gente así.
Pero nuestro Dios, mi hermano, no es así. Nuestro Dios es misericordioso. Se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de que somos seres pecadores caídos. Pero Él nos levanta con su poder porque nos ama y nos da una nueva oportunidad. Sigamos leyendo otros textos para ir concluyendo. Salmos 86. Salmo 86, versículo 5. Salmos capítulo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Qué dice la Biblia, mi hermano? Dios es grande en misericordia. Él es bueno, versículo 5. Porque tú, Señor, eres y perdonador, grande en misericordia. Así que si yo confío en ese Dios, mi hermano, y me acerco a ese bendito Dios bueno y perdonador y misericordioso, tendré paz en mi vida. Mientras yo no me acerque a Dios confiadamente, no puedo tener el perdón de Dios. Necesito buscar a Dios para que yo tenga esa paz en mi corazón. Isaías 55, 7. Isaías capítulo 55 y versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que mi hermano, agarrémonos confiadamente en estos textos bíblicos. Que cuando yo reconozco que le he fallado al Señor, dice aquí que Dios es amplio en perdonar. No hay un pecado, mi hermano, que Dios no nos pueda perdonar. Dios perdona a todo aquel que se entrega de todo corazón. Y si tú y yo, mi hermano, hemos cometido un error en la vida, y aún siendo cristianos, seamos honestos. Seamos honestos. Quizás durante esta semana cometimos un error. Un pensamiento, una mala mirada, un acto, que llegamos a ofender a Dios. ¿Le pediste perdón? ¿Le pedí perdón? Necesitamos, mi hermano, todos los días estar a cuenta con Dios. Pero eso no se puede lograr si no vamos a Él sinceramente reconociendo lo que somos. La mujer sorprendida en el acto fue perdonada por Cristo. Y aunque la gente se burlaba de esa mujer, aunque la gente le hablaba palabras terribles, pero se imaginan, están pasando en medio de la multitud y la gente decía, mira esa mujer, y ahí siempre están las mujeres del chisme, ¿verdad? No solamente las mujeres del chisme, sino también los hombres también que les gusta el chisme. ¿Y cómo empieza la mujer? ¿Y qué hizo esas? De seguro la sorprendieron. Ojalá que tenga su merecido.
Muchas veces quizás nos podemos comparar con estas personas, con los fariseos, como los escribas y como la multitud, que nos gusta acusar a los demás sin antes ver mis propios errores. Porque a veces uno le interesa las cosas de los demás, pero no se escudriña a sí mismo cómo está uno delante de la presencia del Señor. Ya lo decía Jesús, quita primero lo que está en ti y después ve y ayuda al prójimo. Si yo veo a mi hermano Panchito que cometió un error, escuchen esto por los minutos que me quedan. Si yo veo a mi hermano Panchito, estoy poniendo un ejemplo, que cometió un error, mi hermano Carlos, ¿qué cree que hizo el hermano Panchito? Fíjense eso. Hermano, pero no se lo cuenta a nadie, ¿ok? ¿Por qué? Porque no queremos que sabe, que esto sepa, salga. No, pastor, usted confía en mí, yo no le voy a decir a nadie, pero ¿qué hice más? Voy a poner un ejemplo. Y el pastor ya se fue. Y el hermano Carlos se lo dice a la esposa. Ay, mujer, ¿sabe lo que está pasando en la iglesia? Y el hermano lo encontraron. Y la esposa del hermano, como tiene una mejor amiga en la iglesia, ¿sabes Martito que me dijo mi esposo? Pero no le voy a decir nada, yo confío en usted, ¿ok? Yo confío en usted. No, dime. Fíjese qué pasó. Y a la otra, se lo dice a la otra. Y luego se lo dice, ya es un chisme. Bueno, no es chisme, ¿verdad? Sino es una realidad. Pero ya se va en boca tras boca, pero ya después uno le va aumentando. Seamos prudentes cuando pasen errores en nuestra iglesia. No, aquí no ha pasado, gracias a Dios. Pero, qué bonito sería si el hermano Panchito cometió ese error. Yo como hijo de Dios y el anciano, orar y ayudar. Y eso se quedó entre él y entre yo, ayudar. Ya si esta persona no entiende, allá entonces se va al otro proceso. Y si no entienden ese proceso, ahí se va ya para lo más arriba. ¿Qué nos dice la Biblia? Si tú tienes algo contra él, ve tú y habla con él. Vayamos y ayudemos. Porque luego ya el hermano Panchito llega al asiento y cuando ya la gente, así es el humano, que no debería de ser, pero así es. Y está. Pero fíjense cómo yo. Bueno, sentarme aquí. Y ahí está el hermano Panchito. Y los demás. Pecado. Y va a participar de la Santa Cena. Y va a ser, déjalo. Ayúdalo, mejor orar por él. Pero no hables mal de él. Porque tú al hablar mal de él, creo que tú estás cometiendo más pecado. Ora por él mejor. Y trata de cuidar a esa persona. Porque es un ser humano como tú. Gracias a Dios tú no has caído, pero tú quizás has cometido otros errores, peores quizás. Y así como Cristo te perdona, así Cristo también lo puede perdonar a esa persona. Pero si esa persona se arrepiente, mientras no tenga eso en su corazón, pues con Dios cómo lo puede perdonar. Así que termino con este texto porque está muy bonito. Santiago capítulo 5, versículo 19. Hermanos,
si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Así que, ¿qué necesitamos hacer, mi hermano? Hacerlo volver a los caminos del Señor, no condenarlo, no agarrarlo y apedrearlo y decirle pecador inmundo. Eso no es de un cristiano. Ayudarlo, ¿verdad? Ayudarlo y tratarlo así como a ti te gustaría que te trataran, tú cayeras. ¿Estamos en esto? ¿Te gustaría a ti que te trataran si tú pudieses llegar a caer? A todos, ¿verdad? Mi hermano, todos estamos envueltos o metidos en el barquito que se está acercando al puerto de la Canaán celestial. Y en ese transcurso puede uno llegar a caer. Pero para eso estamos. Para poder orar por mi hermano, para poder levantarlo a mi hermano, pero no para poder atacar al hermano, sacarle al hermano y decirle cosas que lo puedan llegar a herir, sino más bien pedir la dirección del cielo. Exacto. Porque muchas veces podemos llegar a ser como los fariseos. Avienta la piedra y esconde la mano. Que Dios nos perdone, que Dios nos ayude a poder meditar en esta presentación de que Cristo es el único que perdona. Cristo es el único que nos da la fuerza para poder tener esa paz que solamente Él puede dar. Exacto. Y Jesús mismo lo dijo en su santa palabra. Porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y el apóstol Pablo dice, y yo soy uno de los primeros. Qué ejemplo, ¿verdad? Que aunque Pablo llegó a perseguir y matar y hacer tanta cosa terrible, pero él sintió ese perdón en Cristo Jesús. Que nosotros sintamos ese perdón y que le pidamos, Señor, ayúdame para yo siempre estar a cuentas contigo.